Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un poco tarde una vez más, pero aquí estamos. Mateo, capítulo 4, segunda parte. El título de hoy es ¿Cómo principia o Jesús, cómo principia su ministerio, ¿no? ¿Cómo fue que lo hizo? Y hoy día vamos a hablar un poco de ese ministerio fabuloso que empezó nuestro Señor después del ayuno de 40 días que tuvo en el desierto. Así que sin más, vamos a empezar, ¿sí? Mateo capítulo 4 del verso 12 en adelante, vamos a leerlo y a dejarnos hablar por la palabra. Se escucha un poco de bulla. Bueno, aquí he tratado de colocar silencio, pero bueno, espero que esté siendo entendible. ¿Cómo Jesús principia su ministerio? Yo creo que una de las formas más magníficas de poder empezar algo que tenga éxito es hacer las cosas a la manera de Jesús. Siempre que intentemos hacer algo, cualquier cosa, cualquier proyecto que tenga que ver con el ejemplo enorme de un magnate o alguien muy especial en el mundo, puede que tenga cierta relevancia y hasta te puede ir bien. De hecho, sí te va a ir bien, porque la Escritura dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y es cuando recibes consejo de las personas donde logras tener éxito en lo que te has propuesto hacer. Pero hablando de manera general en nuestra vida como cristiano, si hay un ejemplo superior a cualquier hombre en este mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Y creo que como Él hace las cosas, es como se deben hacer las cosas. No es que lo que Él hizo quedó para tenerlo como historia, sino que lo que Él hizo es para poder replicarlo y que nos funcionen las cosas como le funcionó a Jesucristo. En pocas palabras, es como nuestro ejemplo a seguir. Y es que, si vamos a hablar de manera sincera, la mayoría de personajes relevantes e importantes en este mundo tienen a Jesús como un referente, como un líder, como alguien sabio que sabe cómo hacer las cosas. Y el día de hoy vamos a hablar especialmente del ministerio, pero yo sé que esto también te puede ayudar para cualquier área de tu vida. Jesús principia su ministerio es el título de Mateo capítulo 4 del verso 12 en adelante. Y dice el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan el Bautista, ya hemos hablado en varias transmisiones de él, era el primo de Jesús, el último profeta del Nuevo Testamento, o que se ve reflejado en el Nuevo Testamento, pero que Juan el Bautista en sí representa la dispensación profética del Antiguo Testamento, a pesar de que se habla de él en el Nuevo Testamento. Entonces, este ser o este personaje que fue Juan el Bautista, tan importante para el pueblo judío en esa época, era llevado preso en esta parte de la historia. Sé que los otros evangelios explican mejor por qué fue llevado preso, y todo tiene que ver con Herodías y Herodes Antipas, se unieron de manera ilícita, pero no vamos a hablar de manera profunda, pero Juan el Bautista es llevado preso por esa razón. Entonces, es en este contexto en donde Juan está preso que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto de Judea, él decide volver a Galilea. Volvió, porque él se encontraba ¿dónde? En el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En Judea, ¿sí? A las afueras, en el desierto, dicho sea de paso también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo baja de su lugar de ayuno, él vuelve
a donde se encontraba, que era Galilea. Jesucristo vivía en la región de Galilea, ¿sí? Pero en un lugar llamado Nazaret. Jesús tenía que continuar lo que Juan el Bautista estaba o había empezado. Es más, Juan el Bautista era como el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista empezó a prepararle el camino a Jesús y también aclarar de que estaba profetizado de que Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino. No solamente porque Juan se lo propuso, sino porque esto ya estaba profetizado. Jesús volvió a Galilea. No lo hizo por temor, porque de repente lo van a agarrar a él y lo van a encarcelar, sino porque él tenía que seguir continuando lo que él había empezado. Jesucristo, de hecho, había venido con la misión de poder salvar al mundo, pero no sin antes haber predicado y enseñado la palabra. Y verso 13 dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Miren, las escrituras dicen de que él nació o se desarrolló en Nazaret. A pesar de que nació en Belén, se desarrolló en Nazaret. Y ahí fueron los años ocultos donde no se menciona cómo fue el crecimiento y qué es lo que hizo Jesús, aunque tenemos destellos y algunos rasgos históricos de lo que él pudo haber hecho. Sin embargo, Nazaret es un lugar o uno de los lugares pequeños en la región de Galilea. Pero él dejó Nazaret, dice la escritura, y vino y habitó en Capernaum. Quiero que no se pierdan en esta parte de Galilea, y Nazaret y Capernaum, lo voy a explicar. Galilea era como una región, como cualquier región, ¿ya? La región Lambayeque. Nazaret era como, vamos a decir, Reque, ¿no? O La Victoria, vamos a dejarlo así. La Victoria aquí en Chiclayo. Y entonces él decide salir de ese lugar donde se había criado. ¿Pero por qué? ¿Por qué decide salir? Dice la escritura que ni siquiera en su propia tierra creían en él, no lo respetaban. Literalmente Mateo 13:57 dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. No creían en él y es por ese motivo que Jesucristo no hacía milagros, porque él está donde le creen y él se mueve donde lo invitan a moverse. Es más, dice la escritura que él está con las personas de espíritu quebrantado, con un corazón sumiso. ¿Por qué? Porque un corazón sumiso es alguien que cree que Jesús puede hacer algo. Los que son orgullosos definitivamente no necesitan a Jesús. No lo quieren en su vida. Pero el punto es que él sale de Nazaret por la incredulidad de la gente y va a Capernaum. Y de hecho, cuando él recorre del desierto de Judea a la región de Galilea, Nazaret, en este punto donde él vivía, y luego Capernaum, ocurren diferentes sucesos que a simple vista se nos pasan por alto, porque la dispensación profética culmina con Juan el Bautista cuando él cayó preso. Un apreciamiento injusto, pero algo que se tenía que cumplir también. Tanto el encarcelamiento de Juan como el traslado de Jesucristo de un punto a otro punto son cosas que tenían que pasar según las escrituras. Juan el Bautista no era la luz. Él dijo, yo no soy la luz. Yo simplemente soy el que da testimonio de la luz. Quien es la luz es Jesucristo. Entonces Jesucristo, después de que Juan, que su primo estuvo preso, él siguió haciendo lo que su primo estaba haciendo, y aquí lo vamos a ver, ¿sí? Pero también el movimiento que hizo Jesucristo del punto donde él se encontraba viviendo a Capernaum fue también
profético. Y es que no hay nada que nos sucede en este mundo que no tenga que ver con el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que todas las cosas que nos pasan suceden por algo. Y si hay algo que aparentemente no son cosas buenas, dice la Escritura que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A pesar de que no lo comprendamos aún, todas las cosas nos ayudan, nos enseñan a salir adelante. Todo, absolutamente todo. No entendemos en los primeros instantes de esos momentos duros, pero luego lo logramos comprender. Claro, si es que Dios nos lo revela, ¿verdad? Porque quizás hay muchas personas que hasta el día de hoy dicen, yo no entiendo lo que me está pasando. No, y quizás no lo lograrás entender nunca hasta que te encuentres con el Señor. Pero el asunto aquí es que todo sucede por algo. Tanto el encarcelamiento de Juan el Bautista como el traslado de Jesús de su tierra a un lugar donde él se estableció. Porque miren, leamos bien, dice que él vino y habitó en Capernaum, dejando Nazaret, dejando su lugar donde él había vivido. Es como que yo dejara Chiclayo y me fuera a vivir a Ferreñafe. Algo así, ¿verdad? Que aunque no dejaría Chiclayo, creo yo no lo dejaría. Entonces Capernaum era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y ¿cómo empezó su ministerio Jesucristo? Como príncipe. Y aquí, antes de entrar a tallar a los demás puntos, porque son muchos puntos importantes, pero Jesús hace algo que es impactante. Y es que él continúa lo que alguien estaba haciendo. Jesucristo no está predicando, él todavía no se había manifestado. Es más, vimos cómo es que a Juan el Bautista se le reveló que su primo era el Mesías, pero antes de él ya había alguien que estaba hablando de arrepentimiento, y era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue callado. Jesucristo vino a decir, aunque te callen, primo, yo voy a seguir lo que tú estabas empezando. Y creo que Jesucristo permite que esta historia se desenvuelva de esta manera para nosotros entender que en el ministerio no podemos pretender que estamos haciendo cosas del todo nuevas, porque siempre seremos la continuación de lo que ya se estaba haciendo. Puede que lo estés haciendo bien, o quizás mucho mejor, pero no quiere decir que tú lo hayas iniciado. Es más, lo que tú estás continuando de alguien puede ser también la continuación de otra persona en la antigüedad. Nadie en este mundo puede decir que está haciendo cosas nuevas del todo, solamente se mejoran. ¿Sí? Entonces, Jesús nos da esta idea. No trates de competir. Sigue lo que otra persona está haciendo. Mejora la idea. Haz que prospere esa idea. No dejes que se quede raquítica esa idea. Haz que sea muy buena. Juan el Bautista bautizó en agua. ¿Okay? Yo voy a bautizar en el Espíritu. Yo voy a hablar del arrepentimiento. O en este caso Juan el Bautista habló del arrepentimiento. Yo también voy a hacerlo, pero es más, voy a hablarles algo que está en otro nivel, que es el reino de los cielos. Él era el reino de los cielos. El asunto es que Jesús siempre nos manda a continuar lo que alguien más está haciendo o que ya empezó, ¿verdad? Entonces, en el ministerio no se puede estar con estas envidias y competencias. Mira, personalmente a mí no me gustan las competencias. Sé que son sanas y que a veces nos motivan a ser mejores. A mí no me agrada tanto la competencia. Sin embargo, algunas personas la utilizan como una estrategia de koinonía o de integración. Está bien, cada quien con su rollo. Pero bueno, el segundo punto es que Jesucristo también tuvo que dejar un lugar para ir a otro. Y este es lo segundo que tenemos que notar y que tenemos que entender. Jesús sabe
que en cierto lugar no va a prosperar lo que él está haciendo. Por más que sea su tierra natal, por más que ahí se haya desarrollado, por más que ame a ese lugar, esa ciudad. A veces el ministerio no se desarrolla donde tú quieres, sino en el lugar donde te necesitan. Por más bonito que sea donde te encuentres ahora, y por más que quieras esas personas, si no toma la decisión de salirte en algunas oportunidades, puede ser esto, ¿verdad? Porque no te estoy diciendo que te salga de donde te encuentras, simplemente que puede que sea así, ¿no? Si tú no te sales de ese Nazaret, no vas a poder desarrollar el ministerio. Jesucristo tuvo que salirse, siendo Jesús. En esa ciudad no creían en él, como pueden no estar creyendo en ti. No ven tus talentos, no ven los dones que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, muévete, sal, porque no creen. Y llegarás a Capernaum. Capernaum era un lugar no tan bonito, quizás para Jesús no tan bueno como Nazaret, que era su ciudad natal. Tantos recuerdos, ¿verdad? Pero se estableció en un lugar donde aparentemente solamente había pudredumbre y infección espiritual, olía mal la vida, la gente, cómo se había mezclado, según la historia, entre pueblos paganos y el pueblo de Dios. Y de eso había nacido Capernaum, pero ahorita vamos a entrar ahí de manera más detallada, ¿ok? Miren lo que dice, ciudad marítima, dice Capernaum, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, aldea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. De hecho, Nazaret, o tanto Nazaret como Capernaum, o Galilea, que era todo un conjunto, todo estaba allí, ¿verdad? Era considerada como una mezcla entre lo divino y lo pagano, por la historia que cargaba. Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 15-29, se habla como el pueblo asirio conquista Samaria. Pero, cronológicamente hablando, quien fue conquistado primero fue Neftalí y Zabulón. Por eso es que se le menciona aquí, en la región de Zabulón y Neftalí, ¿no? Estas ciudades eran parte del reino del norte, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ellos fueron conquistados por Asiria. Eran las dos primeras ciudades, o las más antiguas, o tribus más antiguas, que fueron conquistadas por los asirios. Luego, cuando ya se conquista todo el reino del norte, es en donde ya entran a relucir los samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria es la capital del reino del norte. Y los asirios vienen y conquistan Samaria, y es donde se unen ya los paganos con el pueblo de Israel, y de ahí vienen los samaritanos. Por eso es que acá hay dos cosas. Tanto a Nazaret como a Capernaum se les connota como algo bueno puede salir de ellos. Puede salir algo bueno de Nazaret. Puede salir algo bueno de estas ciudades pecadoras. Segundo punto es que Samaria, conquistada por Asiria, se convierte en una región pagana, ¿ok? Porque Siria eran paganos. Entonces, ellos mismos habían corrompido su adoración a Dios. Ellos, en vez de adorar al Dios invisible, omnipotente, hacían ídolos y profanaban su adoración. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella aclara de que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque tenían un roce étnico, y no solamente étnico, tenían un roce religioso, ¿sí? No podían llevarse bien por esta unión entre lo santo y lo pagano. Entonces Jesucristo viene a hacer algo impactante aquí.
Este es el tercer punto que quiero que veas de cómo Jesucristo inicia un ministerio. No solamente continúa lo que Juan estaba haciendo, lo segundo que vimos es que él tiene que moverse de un lado a otro para iniciar y para que fructifique su ministerio. No podía estar en un lugar donde la gente no creía en él, sino que él se mueve a lugares necesitados, no lugares aparentemente santos. Él tiene que estar en un lugar donde se necesite un médico. Y es que Jesucristo lo dijo: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, por la gente pecadora, manchada, no por los santos, no por los limpios. Dando a entender de que había muchas personas que se creían así, limpios, santos, impolutos. Sin embargo, Jesucristo vino por la gente que era pecadora, por la gente que sentía que no merecía nada. Y este era Zabulón y Neftalí. Y miren, le voy a leer cómo se expresa en este texto de Zabulón y Neftalí. Miren, dice el verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Galilea de los gentiles, de los paganos, en pocas palabras. Un pueblo sentado en tinieblas. Qué impresionante. Cómo es que Jesucristo vino a ese lugar oscuro, sin vida, a hacer la luz. Y esta era una profecía. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? Porque Jesucristo llegó a ese lugar. Jesucristo se asentó allí. Creo que esa es una de las prácticas que la mayoría de cristianos no podemos hacer. Y esto sí es peligroso. Porque hay algunas personas que son tan raras que creen que el cristianismo es juntarse entre ellos, entre santos. Y creen que una persona por ahí que está mal en su vida espiritual o que realmente es una porquería en todo sentido de la palabra, no es nuestra misión. Entonces, ¿de quién es? Yo he visto y he presenciado que qué pena, ¿verdad? Como ven a alguien entrar de repente a una iglesia o así y mirarlo raro. ¿Por qué? Porque pues su condición es degradante, ¿no? Es desagradable y te causa un poco de ¿cómo se dice esta canción? Cringe, ¿no? ¿Una persona puede llegar tan bajo? Sí. ¿Qué pasa? Que si tú quieres ser fructífico en tu ministerio, como Jesús lo fue, es ir a ese lugar donde hay tinieblas. No es sencillo, ¿sí? No es sencillo. Es muy complicado juntarse con personas que tienen un estilo de vida un poco complicado. Y sí hay que tener sabiduría para tratar con ese tipo de gente, pero Jesucristo es el modelo de amor, sobre todo de amor en su trato. A los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Así se les identifica a este pueblo, ¿verdad? De Neftalí y de Zabulón. Un lugar paupérrimo, un lugar desolado, hundido en el pecado, donde había mucha enfermedad espiritual y moral. Y esa es la consecuencia del pecado, una separación con Dios a tal punto de que todas las cosas te vayan mal. Hay muchas personas que le va mal por el pecado. ¿Sigo? Muchas, con realidad es en su mayoría, ¿verdad? Verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús se enteró que su primo estaba preso, él vino a continuar, ¿verdad? Estoy repitiendo lo que él había empezado. Su mensaje fue tal cual el mensaje de su primo Juan. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense de sus pecados y los bautizaba en agua.
Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué gran mensaje, qué gran sermón, qué tal exégesis. Arrepiéntete, era el mensaje del Señor. Algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de cumplir. Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es una metamorfosis, es un cambio de mentalidad. No es solamente remordimiento, no es solamente llorar por miedo a la culpa, no. El arrepentimiento es un cambio interno que da una lucidez. Te transformas, no eres la misma persona. El arrepentimiento hace que tu vida gire 360. Ese es el arrepentimiento. Entonces, el mensaje de Cristo es, en este versículo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren, el verso 18 dice, cuando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús elige estar en un lugar oscuro, porque saben que ahí es un campo fructífero. Es el lugar donde debe de estar. No tiene que ir a un lugar donde la gente no necesite de nadie, porque es ilógico ir a un lugar donde las personas se sienten bien. Tú tienes que estar en el lugar donde las personas se sienten súper mal. Jesucristo entendía esto y él vino a darles vida, a darles propósito a aquellas personas. Pero sí, también algunas personas que les va del todo bien, son exitosos, ellos también necesitan a Jesucristo. Sin embargo, con ellos hay otro tipo de trato. Miren, estoy recordando un poco al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sentía que vivía, pero agradando al Señor, haciendo lo que hacía. Era adinerado, tenía familia. La Escritura menciona de que tenía una hermana, por lo tanto, tenía papá, tenía mamá, ¿verdad? Él lo narra incluso en el libro de los Hechos, dando su testimonio. Tenía estudios teológicos con el mejor maestro de ese tiempo, una universidad o un instituto muy caro. Tenía una posición también romana. O sea, ¿qué necesitaba Pablo? Aparentemente nada. Sin embargo, el trato del Señor con él fue de una manera un poquito dura. Entonces, Dios sabe tratar con cada persona, dependiendo del orgullo que tiene en el corazón, porque como seres humanos por naturaleza somos orgullosos. Nos sentimos el todo, somos lo mejor. Nos endiosamos, sentimos que somos insuficientes o somos indispensables, somos autosuficientes, jamás nos sentiremos insatisfechos si estamos con nosotros. Dios sabe tratar con esos corazones. Puede que trate como el apóstol Pablo, como puede que trate como, no sé, él trató con diferentes personas, ¿no? El asunto es que cuando él está por allí, por el mar, en Galilea, en esa parte costera, encuentra a dos hermanos. Este es el otro punto, ¿verdad? El ejemplo de Jesucristo iniciando su ministerio. Que él está andando, pero no solamente una caminata simple y sin propósito, sino una caminata con observación. Él andaba y vio, esa palabra vio, a dos hermanos, a dos. ¿A quién? A Pedro y Andrés. A ellos los encontró que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La historia dice que eran gente del vulgo que se dedicaban a la pesca de manera profesional. Algunos dicen que eran adinerados, que eran empresarios, vivían de eso
y estaban siempre ocupados, como cualquier empresario. Entonces, estos hombres pescadores fueron encontrados por Jesús, porque Jesús los miró. Jesús vio que ellos eran hombres dedicados en su labor. Estaban haciendo algo con las redes, no estaban sin hacer nada. Vio a estos hermanos y les dijo algo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él no vino a cambiarles el oficio como tal, quizás aquí se ve de esa manera. Él le dijo: ok, ustedes saben pescar, yo utilizaré sus talentos de pescadores de peces a pescadores de hombres. Les enseñaré a tratar con diferentes tipos de personas, así como ustedes pescan a diferentes tipos de peces. No es igual un pez grande que un pez chiquito, ¿verdad? Entonces, Jesucristo les estaba diciendo: voy a elevarlos ahora. Voy a decirles cuál es la forma de ganar almas. Qué importante es esto. Cuando alguien intenta iniciar un ministerio y cree que todo lo puede hacer solo, es fracaso seguro. Ningún líder, por más bueno que sea predicando y haciendo las cosas, por más dinero que tenga, nunca llegará al éxito sin un buen equipo, sin ayuda de personas. Tienes que hacer discípulos. Y esa es una de las tareas menos realizadas en la iglesia. Alguien se convierte, alguien nace y ya lo dejas ahí que crezca con diferentes tipos de alimento. Es algo parecido a querer hacer que alguien crezca normal, sin cariño, sin amor, sin trato, sin una buena alimentación, sin cuidados. Pero lo importante es que nació. Creo que lo más sencillo es que alguien nazca, ¿no? Ya está, nació. ¿Y ahora qué? Wow, esas motos. Ya. Otra moto. No se aman estas personas. No manejen así. No manejen así. Cuando alguien nace en Cristo, es el principio. Pero muchas personas dicen: ya, nació, que se la vea. Si es cristiano, tiene que crecer. Si no es cristiano, se va para el mundo, ¿verdad? Típica frase de los líderes ociosos, que no les interesa ver a sus discípulos, a la gente que ha nacido de nuevo, no les interesa ver crecer. No los discipula, porque el discipulado es complicado. El discipulado demanda de tiempo, de tino, llamadas, mensajes, clases en grupo, personalizadas y sobre todo un ejemplo a seguir. Tienes que ser eso, un ejemplo. Tienes que permitir a tus discípulos ver cómo vives el día con día. Ese es el discipulado. Discipulado no solamente es hablar bonito, es que alguien siga tus pisadas. Y esto es lo que Jesucristo les dijo a ellos. Miren, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero ¿cuál fue su llamado? Venid en pos de mí. Vengan en pos de mí. Caminen conmigo. Yo les enseñaré, yo les haré pescadores de hombres. O sea, ustedes no saben pescar hombres. Ustedes no saben, no entienden eso de pescar almas, hombres. ¿Qué es eso? Suena raro. Yo les enseñaré a pescar hombres. Jesucristo es el ejemplo de un líder que sabe discipular. Él enseña y luego le dice a las personas: hagan lo mismo que yo. Por eso es que les dejó ir a predicar, ¿verdad? Y los mandó de 2 en 2. Y se fueron a hacer lo mismo que Jesús hacía. Jesús nunca dijo: ya, ok, déjenme, yo lo hago nada más, ustedes tienen su tiempo. No, el discipulado es enseñar y hacer que la gente practique lo que les has enseñado. Ese es el discipulado. Lo demás es prédica, sermón, motivación, como lo quieras llamar. El discipulado es un llamado a la acción en el ministerio. Jesucristo entendía que para iniciar un ministerio necesitaba discípulos. Y a estos 2 hermanos los llamó, dándoles este nuevo oficio, este nuevo trabajo, que era el pescar a personas para él. Verso 20 dice:
Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Otros 2 hermanos. Acá hay 4 hermanos de diferentes familias, diferentes padres. Pero a mí lo que me impactó al leer estos versículos es que el Señor está muy interesado en llamar a familias. Yo creo que la base de la iglesia son las familias. La iglesia está constituida por familias. Si la familia no es fuerte, la iglesia tampoco será fuerte. Dios quiere que las familias sean unidas. Miren, estos hermanos estaban haciendo una labor aparentemente secular. Sin embargo, había una unidad. No había un recelo, no es que uno estaba haciendo las cosas mejor que el otro y por eso es que hubo pleito, porque le felicitaban a uno y al otro no. Estaban unidos haciendo las cosas para que funcione. El Señor está buscando unidad en una familia. Y estoy hablando de una familia terrenal. Ellos eran hermanos que no conocían al Mesías. Ellos no entendían nada de eso. Posiblemente eran jóvenes según la historia y estudios teológicos. Pero lo que ellos tenían era una unidad que también se debe de practicar dentro de la iglesia. El Señor está buscando una familia. ¿Sí? Tu iglesia es tu familia. Pero no todos los de tu iglesia quizás te traten como una familia o quizás tú los trates como una familia. Y creo también que es una de las cosas complicadas que pasamos como iglesia, que no nos sabemos ver como familia, sino como hermanos, con quien, bueno, hablamos del Señor, o cantamos, o hacemos una labor en la iglesia como ministerio, pero no como familia. Las familias se aman, se cuidan las espaldas, se alientan, se hacen reír, salen a comer, disfrutan. ¿Tu iglesia es tu familia? Piénsalo. El Señor sabe que donde hay unidad familiar, hay éxito. Y el Señor quiere escoger este tipo de personas. El Señor está enfocado en la familia. Jacobo y Juan y Pedro y Andrés son ejemplos de la hermandad que deben haber en la iglesia. O que deben haber dentro de también nuestras casas. Esa hermandad nunca debe de faltar. Cuando entre hermanos están buscando ser mejor, ahí se perdió ya la igualdad y el amor. No, es que yo soy mejor que tú porque tengo tal carrera. Yo soy mejor que tú porque tengo este negocio. Yo soy mejor que tú porque acabé mis estudios. Yo soy mejor que tú porque, qué sé yo, nunca me fue mal con mi pareja. Yo soy mejor que tú porque nunca le falté respeto a mi... Allí ya hay una desunión y frito pescadito, ustedes no jamás harán algo productivo, pero los hermanos que se aman y que se unen para lograr cosas, ellos definitivamente tendrán éxito. Y el Señor necesita a esas personas. ¿Qué podemos rescatar de esto? Jesús sabe que el éxito es mantener a las personas unidas con un mismo propósito. Y esa es la responsabilidad de un líder. Discipular a personas unidas. O discipular a las personas para que sean unidas y trabajen en conjunto con el único fin de glorificar al Señor en cada área. Trabajo, casa, relaciones, donde sea. En todo momento y en todo lugar. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Papá, Jesucristo me está llamando. Nos vamos. La obediencia de estos hombres también es impactante, ¿verdad? Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Miren, ya para terminar casi, otra de las cosas que me impacta de Jesucristo es que Él no era un sanador que predicaba.
Jesucristo se enojaba cuando lo utilizaban para hacer sanidades y milagros. A los judíos les dijo, ustedes piden señales. A otros les decía, ustedes me buscan porque los alimenté. Sanó a 10 leprosos, solamente uno vino a agradecerle. Él no era un sanador que predicaba. Él era un predicador que sanaba. Por eso es que en el verso 23 dice que él recorrió toda Galilea. Y Galilea era una ciudad bien grande, según los estudios, era una ciudad o una región con más de 3 millones de personas. Si no me equivoco, eran casi 200 ciudades, o en fin, no recuerdo exactamente, pero eran 3 millones de personas que habitaban Galilea. Entonces, él era una persona que se difundió, ¿verdad? Su fama por esos lugares, empezó a recorrer, a alguien que siempre estaba activo. Jesucristo es maravilloso, ¿verdad? Pero en ese tiempo era maravilloso porque él no contaba con Uber ni con burro, él caminaba, solamente caminaba. Y él en su recorrido, él enseñaba en las sinagogas. Y esto era estratégico también, porque Jesucristo se dedicó a la enseñanza. Miren, cuando él dice que vino a declarar la verdad y esa verdad hacía libre a la persona, es porque el ser humano fue engañado por palabras, una mentira, unas palabras mentirosas. Y el ser humano cayó porque creyó a esa mentira. Jesucristo vino a declarar palabras de vida eterna, verdaderas. Y sus palabras, sus enseñanzas, sus consejos, que son verdad, hicieron libre a las personas. Lo que Jesucristo puede hacer contigo, en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, con una sanidad, con un milagro, es tan poderoso como una enseñanza que puede hacerte libre el alma. La mentalidad. Tus pensamientos mantienen al ser humano encarcelados en vicios, en diferentes formas de pensar que contradicen la Biblia, que contradicen las leyes instituidas por Dios en este mundo. Jesucristo viene con una palabra de verdad y rompe esa mentira. Pero eso no viene solamente por un milagro. Repito, hay mucha gente que recibe milagros, como estos 10 leprosos, que ni agradecidos son y se van y siguen haciendo su vida. Jesucristo no ha venido para hacer milagros solamente, sí hace milagros, pero Él vino a libertar a la gente de su cautividad mental. Esa cautividad en donde creen ellos tener la razón. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, todo bien, yo estoy haciendo las cosas excelentes, pero dice la Escritura, su fin es camino de la muerte, o sea, de perdición. Tú crees que estás yendo por buen camino, pero te estás hundiendo. Jesucristo vino a enseñarte que eso no es así. Su palabra liberta. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira, hermanos, de la mentira. Entonces, él enseñaba en las sinagogas. Era su estrategia. Porque en ese tiempo se solían reunir en sinagogas. Recordemos, repito, que no tengo el número exacto de cuántas ciudades habían en la región de Galilea, pero en cada ciudad habían sinagogas. Anteriormente en un video expliqué un poco de las sinagogas, se creó Koiné, lo pueden ver en YouTube, ahí está todo. Las sinagogas se encontraban en cada ciudad, incluso el apóstol Pablo utilizó las sinagogas para predicar y hablar de Jesucristo. Pero en este caso Jesucristo utilizó también las sinagogas para hablar. En las sinagogas, ¿qué se hacía? Se leía la Torá, también se oraba. Sin embargo, había un momento en donde no solamente la gente leía la Torá, sino que habían debates. De repente alguien venía con una palabra, con una interpretación y se le daba parte. Sobre todo si esa persona era alguien nueva, un visitante. Jesucristo se dedicaba a enseñar en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito una vez más, siempre pone énfasis en su predicación.
predicar, predicar y predicar. La enseñanza liberta. La enseñanza es fundamental en la vida del ser humano. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos enseñanza? Seguiríamos iguales. Creo firmemente que el don de la enseñanza en el cuerpo de Cristo es muy fundamental. Es capaz de alimentar a un pueblo entero que viene hambriento de la palabra. No podemos desplazar la enseñanza por solamente ver milagros o tener esas emociones que tienen su lugar. La enseñanza es importante porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Lo voy a repetir no sé cuántas miles de veces más. Si no ves a la palabra de Dios como tu alimento, entonces jamás la leerás con pasión y con amor. Ya se acaba la batería. Tengo que cerrar. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Él era un predicador que sanaba. Posiblemente se dedicaba todo el día a esto y en su humanidad terminaba agotado, pero Jesucristo vino a darle libertad a los cautivos. Él vino a darle sanidad a los enfermos. Él vino a darle tranquilidad a un alma afligida. Él vino a declarar el evangelio del reino. Termino diciendo que una de las cosas que debemos aprender de Jesús es que si queremos de alguna manera tener éxito en el ministerio, es hablar su palabra. Hay gente que intenta crecer en el ministerio solamente con señales, con prodigios. Y lo único que vas a encontrar es a gente interesada, mas no a personas que realmente amen a Jesús, que amen su palabra, que amen su voz. ¿Quieres ver a gente creciendo en la iglesia con un liderazgo sólido y no solamente emocional? Predícales la palabra. Si vas a predicarles tus revelaciones, trata de que la palabra de Dios o que esas revelaciones no tapen o no estorben a la palabra, ¿ok? Por no decir solamente predicar la palabra. Dice la Escritura que nosotros debemos ser alimentados con la leche espiritual no adulterada. O sea, la palabra de Dios no puede ser mezclada con tus ideas. Tiene que ser pura. Así puede florecer un ministerio. Jesucristo enseñaba, y si Él enseñaba, ¿por qué nosotros no podemos enseñar? Lo demás tiene su lugar. Si Dios te quiere usar para sanar a las personas, que sea así. Pero enseña, enseña y enseña. ¿Por qué? Escúchame esto. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo te puede venir la fe si solamente estás viendo? Tienes que creer, tienes que primero alimentar esa fe que a veces flaquea. La fe se alimenta con la palabra de Dios. La fe se activa con la palabra de Dios. La gente no se zamaquea si antes primero no entiende la palabra de Dios. Termino diciéndote esto. Así principió Jesucristo su ministerio. Así Él dio principio a su ministerio. Así que bueno, tengamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él es el líder por excelencia. Y si Él lo dijo, es por algo. Sé que no es sencillo todo lo que he dicho. Hay muchas cosas que aplicar y que estudiarlas. Pero tratemos de cumplir al pie de la letra lo que Jesucristo hizo. Porque si lo hizo, es por algo. ¿No creen? Y bueno, que Dios los bendiga mucho y deseo que el Señor los guarde y que los prospere en todo lo que hagan. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra en esta noche. Realmente me siento contento y gozoso porque tú siempre eres fiel, Señor, y nunca abandonas a tus hijos. Te pido por cada persona que está ahí, Señor, en esa pantalla, que ha escuchado, Señor, este mensaje de principio a fin. Bendícelo, Señor,
Y si necesitara tu libertad, Señor, sánale, libértale, Señor. Tu palabra es poderosa, Padre. Yo sé que tú puedes transformar estas vidas. En el nombre de Jesús, entrego ese tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bye. Bendiciones. Cuídense.